¿Cómo funciona este proyecto de Islas Veras? ¿O cómo hemos pensado que lo vamos a hacer desde Adicover? Lo primero que estamos haciendo es un mapeo de pueblos. Eso significa que yo, en este caso yo, con Rosa en ocasiones, estamos acudiendo a todos los ayuntamientos de la comarca de la Vera, ¿vale?, para sondear un poco en qué situación se encuentra el pueblo a nivel laboral, a nivel de empleo, a nivel de juventud, a nivel de movimientos culturales. Me hizo mucha gracia cuando yo hablé con Samuel y le pregunté, ¿cuál dirías tú que sería una identidad de Pasarón? O lo que a todo el mundo le mueve el Pasarón. Y él me dijo, pues Pasarón es un pueblo agricultor y ahora nos movemos mucho por el tema de la pasión y del amor. Y de jolín, pues eso es algo identitario y diferenciador, ¿no?, que no tienen otros pueblos de la comarca. Yo también me gusta decir que la Vera es una, pero también son 19. Son 19 pueblos distintos. Y dentro de los 19, pues en Pasarón, si soy 600, pues dentro de los 19, imaginar, ¿no? Cada uno tenemos una identidad, pero nos gusta mucho, y es también algo que queremos conseguir con el proyecto, hablar de la comarca como comarca, ¿no? Que dejar de ser tan localistas y empezar a creernos más veratos, que también falta nos hace si tenemos apoyo entre nosotros. Después de este mapeo de pueblos, en el que por supuesto también pregunto en cada ayuntamiento cuál es el censo de cabreros, cuáles han sido las antiguas familias de cabreros que había en los pueblos, para tener un poco una idea total de lo que existe ahora en la comarca, que si bien más o menos tenéis que suponer ha descendido bastante en los últimos años, pero bueno, ahí está, vamos a intentar sobrellevarlo, ¿vale? Después tenemos los talleres de participación como este en el que estáis vosotros ahora, en el que se suman vecinos, nacidos, criados en Pasarón, y vecinos que no son nacidos, criados en Pasarón, o vecinos de Valverde de la Vera, o vecinos de quien se quiera sumar. Son talleres abiertos, pues esto no es exclusivo para la gente de Pasarón. Se da el caso de que ahora sí todos vivís aquí, o casi todos, pero si hubiera venido alguien de Arroyo Molinos o Garganta, pues sería también súper bienvenido. O incluso si a vosotros os gusta tanto esto, que como sea el taller de Garganta queréis acudir, pues también seríais súper bienvenidos y bienvenidas, ¿vale? Va a ser presencial, 2 talleres por pueblo, ¿vale? Un pueblo... Vale. Después haremos proyectos. Ideas de proyectos. ¿Qué es lo que vamos a hacer en los 2 días que vamos a estar aquí? ¿Vale? Ya veréis ahora un poco cómo se hace. Se van a crear comunidades veratas, que es lo que tenemos definido en el proyecto como el grupo de trabajo de cada pueblo. Va a ser una comunidad verata. Y al final va a haber una red de 19 comunidades veratas, ¿vale? Que van a estar un poco entrelazadas, vais a poder mezclaros entre vosotros, vais a poder intercambiar ideas y seguir desarrollando esos proyectos. Ahí pone plataforma y presencial porque se está creando una página web que la semana que viene os presentaré, donde vais a ver la evolución, si queréis, de todos los proyectos de todos los pueblos. Incluso contactar unos entre otros, etcétera, etcétera. O sea, va a ser un poco cañero, pero bueno, hay que acostumbrarse a esto. Y luego la idea es que con estos proyectos identifiquemos desde Adicover y desde Islas Veras, desde el equipo técnico, identifiquemos oportunidades de empleo. ¿Cómo se hace esto? Proyectos de emprendimiento, básicamente, ¿vale? Hay muchos proyectos que pueden apoyar al sector caprino y que no tienen por qué ser puro sector caprino. Podemos hablar de comunicación, podemos hablar de publicidad, podemos hablar de infraestructura, podemos hablar de turismo, de cultura, de sanidad, de medio ambiente, de gastronomía. Puede haber 1000 millones de proyectos, 1000 millones de ideas que pueden surgir y que, directa o indirectamente, pueden apoyar al sector. Esa es la idea, ¿vale? Y estas ideas pueden dar pie a oportunidades de empleo. Porque si al final decimos que hacemos un proyecto, por ejemplo, de, no lo sé, algo que está muy de moda en la Vera, de una ruta turística gastronómica, pues a lo mejor eso funciona y hay empresas del sector gastronómico que estén en otra parte de España que se quieren establecer aquí para vender sus quesos, porque quieren apoyar a que se haga una cooperativa quesera. Eso es una oportunidad de empleo que sale de una idea ciudadana. Se juntan los ingenieros y hacen un proyecto de infraestructura. O se juntan los hosteleros y crean un plato, ¿no? Aquí vamos a juntar a alguien
de la rama de educación, con alguien de la rama sociocultural, con alguien de la rama agroganadera. Y vamos a mezclarnos a ver qué pasa y a ver qué surge.